agradecerle a esta cátedra, son mujeres súper poderosas y yo, la verdad que como buen jujeño que soy, me inhibo un poco. Yo hace 37 años que estoy en esta facultad, la vi formarse, fundarse, he siempre trabajado para solucionar los problemas de los alumnos y también siempre he arrastrado la historia del poder económico de dictadura en las facultades sociales, que tuvo siempre un gran respeto por esta historia, no podía ser de otra manera, ¿no? Un gran compromiso. Acá hay un compañero que ha viajado varias veces de subte, ha viajado a Ledesma, hizo su experiencia de viajar a la marcha de los apagones, que puede contar lo que es desde su otra óptica. Y sí, es una empresa súper importante que da trabajo a toda la población, impune total, de la familia Blaquier, que financió el golpe de Estado del 76, una de las grandes empresas que financia el golpe de Estado, que empieza a detener gente en el 74, ahí lo va la lista con su policía privada, que su policía privada en los años 70 había sido formada por asesores franceses que habían participado en la guerra de Argelia. O sea que vean la magnitud que tiene esa empresa para tener su policía privada y que cuida los intereses, y que la gente que tiene ideas de una vida mejor, más lógica, con más derecho, no entra en el sistema que opone la familia Blaquier en Ledesma hasta el día de hoy. Estamos en democracia, 40 años de democracia, pero heredamos esta historia inconclusa e impune que está en el hall de ahí de la entrada del auditorio, una muestra hasta estos días, y tenemos pensado con Victoria de hacer algo por la facultad acá de memoria, ¿no? Sobre este tema, porque a mí me interesa mucho que la memoria no sea hasta la General Paz, sino que avance un poco más al noroeste argentino, que somos provincias muy conservadoras, que nos cuesta mucho entender y aceptar los tiempos que vienen ahora, y siempre no vamos a elegir lo peor de lo peor de lo peor, porque somos una sociedad muy conservadora. Solamente los que salimos a la lucha a buscar aparición con vida, verdad, justicia, sabemos lo que es la lucha en los feudos, como es Ledesma, Jujuy. Yo trabajo en la subsecretaría de Asuntos Estudiantiles en el primer piso, y me comprometí siempre a resolver los problemas de los estudiantes, y cada vez que veo la facultad, el movimiento, todo para mí me resulta con una gran felicidad como un docente. Yo quiero que conozcan el tema de Ledesma. Hay dos películas muy importantes que se llaman Sol de Noche de Aliberti y Diablo que vende propiedad, los crímenes de Eugenio Ledesma, y que van a conocer lo que son estas empresas tan poderosas que siguen mandando los mensajes al poder político, a la justicia. Perdón, Ricardo, Sol de Noche, ¿y cuál dijiste? Y Diablo, Familia y Propiedad de Fernando Krishna. Diablo, Familia y Propiedad. De Fernando Krishna. Ahí donde habla la dueña natural del ingenio de la murió, ¿no? De donde dicen las barbaridades. Y bueno, y tener que ustedes conozcan lo que es el norte argentino, que sea que esta facultad les interese. Yo espero que podamos lograr una charla institucional con Victoria sobre este tema, porque para mí me resulta muy importante que los estudiantes pudieran conocer esto, ¿no? Y bueno, lo que necesiten estudiantes, acá estoy yo, me falta poco para irme a esta facultad, porque ya estoy de la fundación de esta facultad, y mi idea es siempre de solucionar los problemas de los estudiantes. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, y me tengo que ir a otro lado. Muchísimas gracias, Ricardo. Sí, organicen, contáctenlo. Hay visitas, se pueden hacer visitas guiadas, se pueden hacer conversaciones. Quería también recuperar, a partir del caso Ledesma, recuperar el eje de esta mesa. Muchas veces vemos esta historia muy en clave masculina, ¿no? Entonces, muchos de los desaparecidos fueron varones. El propio Luis Aredes, una figura muy fuerte, digamos, en su trayectoria.
y hay una gran cantidad de las historias de los años 70 que fueron contadas en clave de los propios trabajadores y delegados, que mayoritariamente eran varones. Esta mesa hoy nos convoca a tratar de visibilizar otras participaciones que fueron muy relevantes, sin ir más lejos la figura de Olga, la van a ver ahí, van a ver las fotos de Olga, que fue central. Digo, Olga además tenía una carrera profesional, era odontóloga, fue docente durante muchos años, toda esa trayectoria profesional de ella quedó totalmente olvidada y opacada, ¿no? Parecía que hay que hablar de Olga como la esposa de Luis Aredes o la madre de sus hijos, digamos, y en realidad tiene una enorme trayectoria como luchadora además. Por un lado tenía su historia profesional, personal, y por otro lado, bueno, ella, como muchas otras de las madres y abuelas, en realidad encabezaron un proceso de activismo que en primer lugar uno adscribe o piensa en términos de esposa, madre, ¿no? Pensando en su familia y utilizando además los pañuelos como una reivindicación de la maternidad en esa lucha, pero que en realidad cambiaron la forma de hacer política en muchos sentidos, ¿no? Entonces esta mesa tiene como objetivo tratar de visibilizar esas trayectorias de mujeres. A nosotros nos pasó muy fuertemente, tanto en las dos líneas que me invitaba acá a compartir Silvia, que en realidad, bueno, quería agregar a una más, que es la cuestión de tercerización, y ya hablaremos, pero digo muy brevemente, yo soy investigadora del CONICET, en un equipo en el que trabajamos temas de responsabilidad empresarial. Venimos trabajando muchos de los casos, no solo el caso de Ledesma, sino varios otros, el caso Ford, Mercedes-Benz, Asindar, entre muchos otros, la Nueva Provincia, Las Marías, muchos casos de empresas que tuvieron vinculación directa con la represión a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas. Y en ese camino también hicimos este descubrimiento del cual les estaba hablando. Lo que nos pasó, por ejemplo, en la causa Ford, que también trabajamos con la cátedra en otra ocasión, en otro encuentro, hay unos materiales muy lindos que los invito y las invito a ver. En la causa Ford, en el juicio oral, se empezaron a escuchar por primera vez muchas de las voces de las mujeres que en realidad fueron no solo las que mantuvieron a sus familias, las que eran trabajadoras en algunos casos y las que no, tuvieron que salir a trabajar, mantener a sus hijos e iniciar la búsqueda por sus maridos, enfrentando en muchos casos a grandes figuras militares a las cuales se les pararon enfrente, pidieron explicaciones y en muchos casos consiguieron las pruebas que luego permitieron probar la responsabilidad empresarial. Estas historias de mujeres no habían sido escuchadas, durante mucho tiempo no existieron. En realidad las 24 víctimas eran varones, ¿no? De la causa, eran todos trabajadores o delegados varones de la fábrica automotriz Ford Motor Argentina en Pacheco, en provincia de Buenos Aires, y en el juicio se empezó a visibilizar que no solo hay que mirar el lugar de trabajo, que es recontra importante, el carácter de delegados, que como bien decía Silvia, es crucial porque todos estos trabajadores fueron perseguidos por haber peleado por derechos en sus lugares de trabajo, sino que además peleaban también por condiciones de vida. Había una pertenencia a una comunidad familiar y la persecución a ellos afectó muy fuertemente a todas las familias, a sus mujeres, a sus hijos. Hay una invisibilización muy grande del impacto del proceso represivo en las infancias, que niños, niñas y adolescentes que estaban presentes en los procesos represivos fueron atravesados muy fuertemente. Digo, el caso de Ricardo es uno. Ricardo tenía 14 años en los momentos en los cuales sufrió gran parte de las cuestiones que le sucedieron a su familia y a todo el pueblo de Libertador General San Martín. Entonces, vemos en responsabilidad empresarial nos pasó lo mismo en el caso Asindar. Recientemente con una colega muy querida, Andrea Andújar, viajamos a Villa Constitución y iniciamos todo un proceso de trabajo colectivo con mujeres que protagonizaron la búsqueda por justicia en el caso de Villa Constitución y que además nos contaron cómo en realidad ese proceso represivo que se había vivido en las fábricas tuvo un correlato muy fuerte en el ámbito comunitario. Y fueron las mujeres las que permitieron sostener las huelgas, las que permitieron hacer comedores comunitarios. Hubo una huelga de 2 meses luego de la represión en 1975 en Asindar, luego de lo que se llamó el operativo Serpiente Roja del Paraná, y esa huelga se pudo sostener 2 meses gracias a un armado comunitario que aparece totalmente invisibilizado y donde las mujeres tienen un papel muy importante. Hoy entonces vamos a escuchar la trayectoria de 2 compañeras que nos ponen estas cuestiones de manifiesto. En el caso de Ana María, porque no solo fue muy importante en términos de su militancia por derechos humanos, sino que ella misma fue trabajadora del astillero y delegada
en un tiempo en el cual eso era casi imposible, ¿no? Un trabajo muy masculinizado, y acá la de nuestra superheroína, hay que sacar el libro de Ana María en breve, ¿no? De las antiprincesas. Sí, tenemos que tener también superheroínas, ¿cómo que no? Entonces, me parece muy interesante escuchar esa trayectoria, porque no importa, vos no lo tenés que creer, lo creemos nosotros. Y... Ahí va a ser. El Astillero fue una de las fábricas con más desaparecidos del país. Fue una fábrica bajo autoridad de la Marina, ahora lo va a contar ella y lo va a contar mucho mejor de lo que lo puedo contar yo, pero me parece personalmente muy importante que nos esté acompañando hoy porque ilustra esas trayectorias muy, muy importantes que dejamos de lado cuando miramos un colectivo que es predominantemente masculinizado y al cual digamos, no logramos ver la especificidad de las trayectorias de las mujeres en la organización sindical, en la lucha y también en la represión, ¿no? También decía que me parece muy valioso que esté acá Karina, porque, bueno, primero el sindicato del subte es súper interesante y desarrolla una cantidad de líneas de organización y de disputa enormes, ¿no? Están en lucha en la actualidad por el tema del asbesto, un tema de salud que nos tendría que atravesar a todos y a todas. Cari lo va a decir, pero yo lo quiero decir no siendo parte del sindicato, siendo usuaria del subte y siendo una persona que vive en esta ciudad. Realmente la preocupación por las condiciones de trabajo y de vida es central y esta lucha que están llevando adelante es súper importante y nos interpela, no es un problema nada más que de los trabajadores y trabajadoras, sino de la sociedad en su conjunto, pero es una de una larga lista de luchas que se vienen llevando desde el sindicato y donde justamente las mujeres han tenido un papel muy importante, así como la tercerización permitió visibilizar la existencia de trabajadores de primera y de segunda, y nosotros la trabajamos muchísimo con los compañeros del sindicato, y había una invisibilización total respecto de esos trabajadores que estaban ahí siempre y que tenían condiciones diferentes y que parecían un otro, y entonces cuando esto se miró y se vio en términos de colectivo, pelearon contra la tercerización laboral y la eliminaron en el subte y metieron dentro de un mismo colectivo a la totalidad de los trabajadores. Pasó lo mismo con la dimensión de género, ¿no? Entonces la trayectoria de Karina me parece enormemente interesante para ver cómo un sindicato trabaja hoy, viene trabajando hace mucho tiempo, hace muchos años, pero trabaja hoy mismo la dimensión de género. Y esto que decía Silvia, esta dimensión de género también se aplica a puestos de trabajo que no son concebidos para mujeres, lugares donde las mujeres aparentemente no podemos trabajar, por ejemplo las conductoras, ¿no? Entonces me parece muy interesante ver cómo se disputan los puestos de trabajo, cómo se disputan las formas de organización sindical, y creo que allí hay también, digamos, me parece que hay una genealogía y una línea muy directa entre una cuestión y la otra, ¿no? Creo que lo que está en común es la importancia de la organización sindical. Como muchas veces hoy escuchamos discursos fuertemente estigmatizantes de los sindicatos son un obstáculo, son un problema, en muchos casos lo son. Entonces, no es que estamos hablando de una cosa extrañísima. No, los sindicatos a veces funcionan muy bien y otras veces no son representativos, no alcanzan las expectativas, no le dan respuestas a sus trabajadores y trabajadoras, y esto es así. Ahora, igual que nos pasa con el Estado, ¿no? El Estado muchas veces da respuestas y a veces no da respuestas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dinamitarlo todo? ¿Dinamitamos sindicatos? ¿Dinamitamos Estado? ¿O empezamos a pensar qué estructuras representativas hay que construir y qué cuestiones hay que cambiar? Me parece que estas trayectorias nos permiten ver la potencialidad que tiene pensar los problemas no en términos individuales, sino como parte de colectivos que muchas veces son excluyentes, muchas veces no dan las respuestas que tienen que dar, ¿no? Muchas veces no ven las disparidades entre aquellos y aquellas que integran estos colectivos. ¿Y cómo se puede dar la disputa para que esas integraciones se den? ¿Cómo uno puede utilizar esas estructuras imperfectas, complejas, contradictorias? Podemos hablar mucho tiempo sobre lo que es un sindicato y cómo al mismo tiempo representa a los trabajadores y moviliza muchas cosas y cómo al mismo tiempo está hecho para organizar el descontento y lograr que lo establecido se perpetúe, ¿no? Entonces hay una cosa conservadora en las estructuras de representación que tiende a decir, bueno, a ver cómo aquieto esto que se mueve. Pero por otro lado tenés estructuras que te permiten organizar esa movilización, darle otro sentido, llevar la disputa a nivel nacional, que es lo que está haciendo el subte en la actualidad con la cuestión del asbesto, ¿no? Atravesando un bloqueo mediático, atravesando una
una voluntad de restringir y encerrar, ¿no? Entonces, por eso me parece que es un lujo esta invitación a poder escucharnos entre compañeras, poder escucharnos, poder aprender de mujeres que tienen una enorme trayectoria, tienen una enorme historia y que, nos cuentan cómo dieron disputas en determinados ámbitos transformándolos. Y creo que en este contexto esta línea es muy importante. Todos estamos hartos de muchas cosas, todos nos enfrentamos a situaciones que no funcionan y a respuestas que no encontramos. Y hay caminos diferentes para tomar, ¿no? Digo, hay momentos en los cuales uno tiene que decidir si lo que quiere es rechazar todo de plano y tirar toda la basura, o si por el contrario quiere decir, bueno, no me voy a olvidar de ninguna de mis reivindicaciones, pero cómo las logro a partir de estas estructuras que tengo, cómo las resignifico, cómo las revierto, cómo las doy vuelta, ¿no? Bueno, creo que acá tenemos dos ejemplos hermosos de cómo dar vuelta el mundo. ¿Qué problema, no? Sin tirarlo a la basura. Así que escuchémoslas a las compañeras, por favor. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Creo que perdón. Sí, dale. Somos así. Es que Victoria es historiadora, entonces necesita necesita la cronología, es un sesgo de la profesión, digamos. No, yo nada para decir, no tengo ningún problema. Dale. Bueno, yo soy Ana María Nieves.